Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Estamos aquí para realizar el segundo CIPAS virtual de la unidad 1 en miras de poder resolver y poder apoyarles en cada una de sus dudas. Agradezco a los asistentes y les pido por favor que en la medida que vayan llegando, pues vayan llenando su asistencia. Primero, pues felicitarles por tener la actitud, digamos, de asistir a estos encuentros. ¿Cuál es la diferencia entre un B-Learning y un CIPAS? Bueno, el B-Learning nos da 15 puntos en la actividad y podemos fundamentar a manera general, ¿cierto? En el CIPAS podemos participar más. Es un espacio, pues la idea es tratar de resolver cada una de las dudas que tenga el estudiante, poder apoyarle más específicamente sobre la actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tratar de hacerles una fundamentación general, así como la que les he tratado de enviar. La idea es conceptualizar lo más importante. ¿Por qué? Porque van a ir a un examen final al terminar el curso, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante ese examen final? Porque tiene una ponderación de 125 puntos. Este semestre, el curso Pensamiento Lógico Matemático inicia con la cámara, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros tengamos los conceptos en miras de poder aprovechar esos 125 puntos. ¿A qué me refiero? De todas formas, si nosotros hemos hecho digamos, un buen proceso de autoaprendizaje, ese examen nos va a permitir mejorar nuestro promedio, ¿cierto? ¿Por qué tener un buen promedio? Pues porque eso nos va a garantizar la apertura de cosas importantes al finalizar nuestra carrera. Entonces, es importante plantearse metas desde un principio, ¿cierto? Estos cursos son de primera matrícula o hay muchos estudiantes que lo dejan para finalizar porque se creen que son malos para las matemáticas. Lo primero es quitarse ese tabú de la mente. Nadie es malo para las matemáticas, lo único es que no tiene los conceptos claros, porque la matemática es una materia exacta. Uno aplica conceptos y obtiene respuestas exactas, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de adentrarnos un poco más en el tema de conceptualizar para luego abordar la actividad. Si van teniendo dudas, aquí sí está el espacio, me van diciendo. En el B-Learning, como es tan amplio, digamos, y son tantos estudiantes, pues es como muy complicado. Listo, les voy a compartir la pantalla de la presentación. Y a manera general ¿qué es lo importante de esta unidad? Vamos a tener claro el concepto del lenguaje natural, como su compañera lo decía, tener claro qué es un lenguaje natural y qué es un lenguaje simbólico. Entonces, en el lenguaje natural nosotros vamos a identificar un argumento que está compuesto por premisas. Hay que diferenciar ya lo que son las premisas y lo que son las proposiciones, ¿cierto? Una proposición simple, una proposición compuesta, los conectores lógicos. Pero lo importante de ese lenguaje natural es que nos lleva a una conclusión, ¿cierto? Concluye, siempre que veamos un texto que nos diga por lo tanto, nosotros ya sabemos que ese pedacito siguiente pues va a ser una conclusión. Entonces, realmente lo que está en rojo serían todas las premisas que conforman un texto, ¿cierto? Un argumento, y lo que está en verde sería una conclusión. El lenguaje simbólico, pues ya sabemos que son los símbolos. Aquí se va a trabajar. A las proposiciones se les va a llamar PQRS, tener muy claro que son en minúscula y que son en ese orden, ¿cierto? A partir de eso, tener claro qué es una proposición simple, es algo a lo que nosotros le podemos dar el grado de verdad, ¿cierto? Si es verdadero o falso. Si yo digo auxilio, no sé si es verdad o si es falso. Entonces, una proposición simple tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado. Por eso lo importante de tenerlo claro, porque vamos a tener que construir proposiciones. Por favor, me cierran micrófonos para que no se nos dañe el audio. Listo. Entonces,
lo importante de proposición simple, que tenga un sujeto, que tenga un verbo, que tenga un predicado y que nosotros le podamos dar el grado de veracidad, ¿cierto? Si es verdadero o si es falso, pero no ambos. Y una proposición compuesta o molecular, mire, esto es importante que lo tengan claro, simple o atómica, denominada compuesta o molecular, porque de pronto en el examen final alguna preguntita de esas les puede salir. Y si no leemos esos PDFs que tiene cada unidad y pues no hay ese estudio detenido y solo afianzamos con los videos, pues a veces se quedan esas palabras importantes, ese fundamento importante. Listo, entonces, ¿qué es una proposición compuesta? Pues como su nombre lo dice, compuesta, pues son dos proposiciones enlazadas con un conector. ¿Listo? Dos proposiciones simples. Porfa, quien tiene el micrófono abierto, ¿me lo cierra? Por favor. Listo. Ahora, lo más importante es tener claro cuáles son nuestros conectores lógicos. ¿Por qué? Porque en las leyes de inferencia, cuando vamos a interpretar cómo actúa cada ley, nosotros no tenemos claro que esto es una y o conjunción, que esto es un o disyunción, que esta es una negación, que este es un condicional. Si a mí me dicen que es una condición, entonces yo sé que si pasa tal cosa, entonces hay una consecuencia. Entonces, he visto en muchos trabajos que ya me han anexado que colocan solo el entonces y no colocan el sí. Entonces, es una acotación importante para tenerlo en cuenta. Siempre que enlazamos dos proposiciones con este conector, va sí, P, entonces Q, o la proposición que sea, pero siempre en lenguaje natural debe ir escrito. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber cómo se escribe el conector en lenguaje natural, cómo se escribe el conector en lenguaje simbólico. Nada se lo deben aprender de memoria, pero sí cuando uno vaya a reemplazar debe tener claridad en el conector, ¿cierto? Este cuadro lo pueden tener muy a la mano y a la medida que uno lo va usando, pues se va familiarizando con el tema. Listo, entonces, ¿cuál es la conjunción, la disyunción, la negación? Saber que son 5 conectores. Vamos a ver cómo se comportan esos conectores en lenguaje natural. Si unimos dos proposiciones en lenguaje natural, pues va a quedar el conector en lenguaje natural que sí, y en lenguaje simbólico va a quedar P y Q. ¿Listo? La disyunción, pues va a quedar O, ¿cierto? Que es el lenguaje natural, o va a quedar este gorrito volteado que nos presenta dos alternativas, así es como se identifica. Muchos estudiantes también en los trabajos que ya se han revisado, en el lenguaje natural están confundiendo los dos conectores, el I y el O. Entonces, es importante que se tenga claro el símbolo y el lenguaje natural. La negación es el más sencillo, es solo cambiarle el valor de verdad que tenga la proposición. Hoy es lunes, pues hoy no es lunes. El condicional, entonces si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. A esto es a lo que me refiero. Colocan la proposición que definen, pero se les olvida este sí. Y el bicondicional, pues enlaza dos proposiciones con el sí, solo sí, ¿cierto? ¿Listo? ¿Cómo son los valores de verdad? ¿Qué es lo que debemos afianzar para nosotros poder obtener las tablas? Si nosotros queremos negar una proposición, ya tenemos que saber que es cambiar ese valor de verdad. Debemos estar muy pendientes porque a veces nos equivocamos al construir la tabla y no lo hacemos. Entonces, si hacemos mal esa negación, todo el resultado de la tabla no va a ser el adecuado. ¿Listo? ¿Cómo funciona la conjunción? Lo que debemos fundamentar es que la conjunción solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas, en otro caso falsa. La disyunción solo es falsa cuando las dos proposiciones son falsas, en otro caso verdadero. El condicional, si mi primera proposición es verdadera, mi segunda proposición es falsa, voy a tener un falso, en otro caso verdadero,
Y el bicondicional, si tienen el mismo grado de verdad, o sea, si son verdaderas o si son falsas. Son verdaderas, en otro caso falso. Voy a pedirle el favor a Claudia Liliana Pérez Durán, por favor, ¿me cierras el micrófono? Gracias. Continúo compartiendo. Listo. Entonces, ¿cómo se construye esa tabla de verdad? Lo importante para construir la tabla de verdad es esta expresión 2 a la n. ¿Quién es n? El número de proposiciones que nosotros obtenemos de nuestro lenguaje natural. Entonces, ya es importante fundamentar lenguaje natural, lenguaje simbólico, proposición simple, proposición compuesta, conectores lógicos, cómo se comporta la conjunción, que es el y, cómo se comporta la disyunción, que es el o, el condicional, sí, entonces, y el bicondicional, sí, solo sí, la negación, que es el no. ¿Listo? ¿Cómo construimos la tabla de verdad? Pues nosotros obtenemos el número de proposiciones y aplicamos 2 a la n. Si tenemos 4 proposiciones, 2 elevado a la n, pues va a ser 16. ¿Qué va a ser 16? Pues va a ser 16 el número de filas que va a tener mi tabla. Aclaro, ¿qué son las filas? Son las horizontales y las columnas son las verticales. Vamos a ver cómo se construye. Lo importante, bueno, aquí el orden es dejar las proposiciones simples, luego hacer las negaciones que nosotros tengamos dentro de nuestras proposiciones, luego trabajar las premisas. ¿A qué me refiero a una premisa? Es aquellas que están unidas por un conector, ¿cierto? Aplicamos eso y luego hacemos las operaciones entre premisas. Más adelante, pues vamos a construir la tabla. Y el último concepto que deben afianzar, no memorizar, pero sí tener claro, digamos, el contexto dentro de esta actividad son las leyes de inferencia. ¿Qué son las leyes de inferencia? Pues son estructuras lógicas que toman. Nosotros tomamos las premisas y entregamos una condición válida. Por eso es importante saber que nosotros podemos aplicar esas leyes de inferencia solo cuando nosotros obtenemos una tautología. Y aquí vienen 3 conceptos súper importantes. Si el resultado de nuestra tabla todos son verdaderos, tenemos una tautología, ¿cierto? Si tenemos todos falsos, tenemos una contradicción. Y si tenemos alternados o por lo menos uno diferente, tenemos una contingencia. Entonces, en ese ejercicio 1 les dice que hay que categorizar esa tabla, ¿cierto? Ahorita vemos ya el ejercicio 1 de por sí. Entonces, van a encontrar una tabla de muchas leyes que no les están pidiendo apréndaselas y nada de eso. Hay que identificarlas, entonces hay que tomar la tabla. Y para tomar esa tabla nosotros tenemos que entender qué es un condicional, ¿cierto? Para poder determinar una negación, una conjunción, una disyunción, interpretar, ¿cierto? Este símbolo de 3 rayas significa equivalente en las leyes de Morgan, en las leyes conmutativas. Ahí no se ve muy bien, pero yo ya les compartí una tabla al WhatsApp, una tabla amplia, en la que pueden ir revisando, pero pues digamos que las más utilizadas en la actividad que van a presentar es el modus ponendo ponens, el tollendo tollens, el silogismo hipotético. Entonces, si nosotros observamos, todos los ponendo ponens, tollendo tollens se trabaja entre un condicional y una proposición solita, ¿cierto? Y concluye, pues, lo que concluya. Ahí nosotros vamos a revisar algunas. La primera, y digamos que la más importante para detectar, para poder hacer ese ejercicio 4, es que si nosotros tenemos 2 proposiciones unidas por una conjunción, y ahí es importante tener claro qué es una conjunción, las podemos separar por la regla de la simplificación. Entonces, ¿qué simplificar? Separarlas. Vamos a obtener otra premisa llamada P
y otra premisa llamada Q. ¿Por qué? Pues para poder operar con las otras leyes. Veamos en la tabla, por ejemplo, el modus ponendo pones, tenemos un condicional y una proposición solita cualquiera, pero esa proposición es el antecedente de ese condicional. Tener claro que en un condicional la primera es el antecedente, la segunda es el consecuente. Y estos 3 punticos significa que la ley me ayuda a concluir, ¿cierto? Me dice qué se concluye de esa ley. Entonces, esa ley concluye el consecuente. El tolendo toles trabaja sobre los consecuentes. Vean, si tengo un condicional y una proposición cualquiera que me niega el consecuente, la ley me concluye la negación del antecedente. Y así sucesivamente. Entonces, la primera y la más importante para afianzar la simplificación, que significa separar. Tranquilas que ahorita más adelante pues vamos a abordar ya los ejercicios rápidamente, pero es importante fundamentar. ¿Por qué? Pues por el examen final. El modus ponendo pones, como les explico, vea, P es un antecedente, Q es un consecuente, otra proposición solita, ¿cierto? Otra premisa. Finalmente me concluye el consecuente. Y eso en el ejercicio 2 lo deben diseñar sus premisas, sus proposiciones y la conclusión, el lenguaje natural y todo. Vamos a abordar el ejercicio 1. En general, ¿alguien va a preguntar algo? ¿Abrieron un micrófono? ¿Escucho? Si no, por favor, me cierra el micrófono. Listo. Bueno, cuando nosotros tenemos, ya aquí sabemos identificar que a esto se le llaman proposiciones simples. ¿Cómo se declaran las proposiciones simples sin conectores? Separamos todo lo que sea conectores y lo enumeramos, ¿cierto? PQRS. Bueno, si se repite dentro de un lenguaje natural, no la vamos a declarar. O sea, si esta proposición está negada dentro de un lenguaje natural, es la misma proposición. Eso quiero que quede absolutamente claro. Bueno, entonces, ¿cómo armamos un lenguaje natural a partir de un lenguaje simbólico? Lo primero que tomamos a P, ¿cierto? La capital de Rusia es Moscú, pero vemos que hay un condicional, entonces lo enlazamos, el sí con el entonces, copiamos exactamente mi proposición Q sin añadirle ni una sola palabra. La estudiante que me decía que no le daba, digamos, no le sonaba, pero es que uno no debe, digamos, cuando uno lo diseña, sí hay que encontrar esa concordancia dependiendo de los conectores, por eso se llama el curso Pensamiento Lógico Matemático. Pero cuando nos dan las proposiciones, uno no puede cambiar ni una sola palabra. Cuando uno las diseña exactamente y luego las reemplaza y no puede cambiar ninguna palabra. O sea, donde puede cambiar es cuando va a pensar cómo va a diseñar sus proposiciones. Y aquí viene lo importante, que hay que ser creativo en eso. ¿Por qué? Porque es que muchos estudiantes, no estoy diciendo que son los que no asisten, digamos, los que no les interesa mucho, copian y miran los trabajos de los otros, pero se van a llevar una gran sorpresa cuando vayan a subir su trabajo al entorno de evaluación. Y este es otro ítem súper importante. Si tú construyes en el entorno de aprendizaje, no significa que ya hiciste la entrega. Hay que hacer un documento con los 4 ejercicios conforme dice la rúbrica y hacer la entrega en el entorno de evaluación antes del 4 de octubre. Pero ¿qué pasa? No dejen tan último momento. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo están cargando, el software Turnitin les va a decir si hay mucha copia o si no hay tanta copia. Entonces, si llega a un límite, a un porcentaje, no se los deja subir. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Continuamos. Después de esa proposición Q viene un conector que lo tomamos como I o se puede tomar como punto seguido para hacer pues más el lenguaje natural más suave, ¿cierto? Para no tanta redundancia. Pero aquí lo tomamos como I pues para
aclararles que es el conector de la conjunción. Luego copiamos tal cual nuestra proposición Q, ¿cierto? Pero es un condicional, debe ir sí. Entonces, la negación de R, la conjunción, la proposición P, la conjunción, la proposición S, y des en cuenta que aquí todo esto está ocurriendo antes, ¿cierto? Todo esto es el antecedente, y luego viene el por lo tanto, que es la conclusión, que va a ser la negación de R. Entonces, por lo tanto, el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Listo. ¿Qué les dicen? Vayan, hagan la simulación. En el entorno de aprendizaje, ya saben que es en el anexo 2, tenemos el PDF que les explica paso a paso, pero es muy sencillo. Van a ese simulador, copian el enlace y empezamos a copiar el ejercicio tal cual como lo tenemos, ¿cierto? Los paréntesis que hayan, los corchetes que hayan, las llaves que hayan. Toda esta primera parte son esos paréntesis. Aquí vienen los conectores y aquí vienen las proposiciones. Finalmente le decimos generar tabla y nos va a dar solo nuestras proposiciones con el resultado. Entonces a esto es a lo que le llamamos la tabla simulada, ¿sí? Pero nosotros tenemos que construir la tabla manual y comparar que el resultado es el mismo, pero es una gran ventaja saber la respuesta, digamos, hacia dónde vamos. ¿Listo? La construimos, tenemos 4 proposiciones, P, Q, R, no importa que acá está negada, ya les expliqué, y S. ¿Cómo las construimos? 2 a la 4 va a tener 16 filas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos primero? Las proposiciones simples, luego las negaciones, luego los paréntesis, es decir, las premisas solitas, y luego la operación entre las premisas, estos enlaces. Listo. Entonces, vamos a revisar. Tenemos a P, a Q, a R, a S, la negación de R. Luego mi premisa 1, que es P, entonces Q. Mi premisa 2, que es Q, entonces no R. Y mi premisa 3, que es P y S. Listo. La construimos. La mitad del valor que nos dio de 2 a la n, esto está estandarizado, ¿cierto? Es 16, entonces la mitad la colocamos en verdaderas y la otra mitad en falsas. En Q la mitad la colocamos como verdaderas y la otra como falsa. 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa. Negar a R es cambiarle todo el valor que esté en esta columna sin equivocarnos con uno solito. ¿Por qué? Porque va a alterar todo el resultado, ¿cierto? Donde están los verdaderos colocamos los falsos y donde están los falsos colocamos los verdaderos. Luego hacemos mi premisa 1, que es un conector condicional. ¿Cómo funciona el condicional? Tenemos la tablita de mano, no hay que aprendernos nada de memoria, pero sí tener la fundamentación de que si tengo mi proposición verdadera y mi segunda proposición es falsa, en otro caso, verdadero. Y así aprendemos a llenar una tabla rapidito. Q entonces no R, ya tengo mi columna Q y es bueno usar estos colores cuando uno está obteniendo. Se puede hacer en Excel o se puede hacer en Word, entonces es importante. El condicional igual, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, en otro caso, verdadero. Ahora viene la conjunción entre dos proposiciones. ¿Cómo es la conjunción? Solo si las dos son verdaderas, es verdadero, en otro caso, falso. Listo, ya tenemos nuestras 3 premisas. ¿Qué operación nos falta? Nos falta esta primera, ¿cierto? Vamos a empezar con esta primera. Entonces, esta columna con esta columna, ¿en qué? En una conjunción. Entonces, ¿cómo es la conjunción si las dos son verdaderas? Profe, discúlpame. Cuéntame. Qué pena. Es que me gustaría que me hiciera el favor y me repitiera lo de la anterior, la condicional. ¿Cómo es el condicional, sí. Sí, que si la primera es verdadera. Entonces mira, es aquí tenemos la tablita aquí arriba.
si la primera proposición es verdadera y mi segunda es falsa, el condicional me dice que tengo como resultado un falso, en otro caso verdadero. O sea, se debe cumplir que mi primera proposición en el sentido de la flecha, ¿sí? Sí, señor. Lo que deben tener en cuenta es que es en el sentido de la flecha, porque si lo hacemos para el otro lado, nos podemos equivocar. Ahorita les digo por qué. Sí, señora. Se cumple eso, lo que está en la tabla. ¿Listo? Profe, perdón, otra pregunta. Dime. Digamos que la tabla, bueno, los conectores lógicos, las proposiciones, se llaman No, ya explicamos, ya Tienen tienes que decirlo con propiedad. No, sí, profe. Tiene dos negativas, entonces ahí cómo se arma en la tabla. No, por eso te digo, el orden aquí son las proposiciones simples y luego aquí las negaciones. Si después te pide la operación entre dos negaciones, pues se arma aquí como una premisa, como venga la premisa. Bueno, que ahorita abordamos los ejercicios, ¿listo? Vamos a terminar esta tabla. Bueno, entonces, como es conjunción, solo si los dos verdaderos, aquí se está poniendo en color los que son con los que trabajamos, en otro caso falso. Finalmente, nos falta hacer el resultado que nos queda acá con esta última premisa. Entonces, ¿entre quiénes trabajamos? Entre estas dos columnas. ¿En qué? Con una conjunción. Igual, si las dos son verdaderas, en otro caso falso. Y aquí viene la importancia del condicional y del sentido de la flecha. Ahora me dice que todo lo que me quedó aquí, ¿cierto? Porque este ya es el resultado de todo, lo debo poner en condicional con no ere. Y aquí tengo a no ere. Entonces yo tengo que mirar de aquí hacia allá. La primera columna que analizo es esta. No puedo mirar de no ere hacia acá. Por eso les digo que hay que tener cuidado en el sentido de la flecha. Si nos confundimos, pues volver a copiar la columna. ¿Cierto? Y ahí sí queda en ese sentido. Entonces, ¿qué nos dice? Que el condicional, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, pues aquí solo tenemos un primer verdadero, ¿cierto? Y en esa no ere, no hay ningún falso. En esta, que es la única que tenemos verdadera hacia allá, esta debería ser falso, ¿no? Entonces vamos a obtener una tautología, todas nos van a dar verdadera. Listo. Luego les dicen, realicen un video, ¿cierto? Que no supere los 3 minutos, que suban el link del video al YouTube y lo coloquen en el documento Word. Es importante que revisen ese enlace que esté activo. Muchos trabajos, les hablo desde mi experiencia, los colocan y no se permite abrir, entonces uno no puede calificar. Y en la rúbrica ese video tiene una bastante ponderación en el ejercicio. Entonces, por favor, revisen eso con tiempo. En el ejercicio 2, ¿de qué se trata el ejercicio 2? Nos dan 3 expresiones, ¿cierto? Y nosotros tenemos que decir qué ley de inferencia es. Sencillamente, tenemos que tener una tabla, no nos estamos inventando nada, no es que qué tan difícil, no nos estamos inventando nada. Tenemos que relacionar las expresiones que nos den con las de la tabla y así empezamos a identificar las leyes de inferencia. Entonces, hay que nombrar la ley, hay que crear las proposiciones simples, hay que hacer el lenguaje natural, ¿cierto? Bueno, entonces, nosotros buscamos que lo que nos dé aquí la guía sea exactamente lo que tenemos en la tabla. Entonces, en esa primera, en la ley de la absorción. ¿Qué nos dice la ley de la absorción? Que si tenemos un condicional así, nosotros podemos concluir el mismo antecedente, pero al consecuente le podemos hacer una adjunción, ¿cierto? Con ese antecedente. Y eso equivale a esa ley. En la otra,
si tenemos dos proposiciones en disyunción y tenemos dos condicionales, y cada una de esas dos proposiciones es el antecedente de esos condicionales, y las dos concluyen a lo mismo, pues concluimos el consecuente. Esa se llama la simplificación disyuntiva. Y la ley de la adición significa que nosotros, si tenemos dos proposiciones en conjunción negada, ¿cierto? La negación de eso, y tenemos otra proposición, concluimos la negación de la segunda. Y así sucesivamente, o sea, es algo supremamente sencillo, pero que no hay que complicarse. Luego les dicen, diseñen esas proposiciones, ¿cierto? Les dice que esas expresiones pueden servir para todas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es colocarlas, definirlas y luego armar el lenguaje natural. ¿Cómo quedaría el lenguaje natural de esta? Entonces, nosotros ya sabemos que esto es un condicional. Entonces, ¿cómo se hace? Si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces asiste puntualmente a los encuentros de B-Learning. Punto. ¿Por qué? Porque aquí viene la conclusión. Estos 3 punticos significan la conclusión. Por lo tanto, luego hay un condicional. Si colocamos a P, Juan es estudiante de administración en la UNAD, asiste puntualmente a los encuentros de B-Learning de lógica matemática y Juan es estudiante de administración en la UNAD. Listo, eso es todo lo que hay que hacer en ese ejercicio 2. Vamos para el ejercicio 3. Nos dan un lenguaje natural. ¿Qué debemos obtener de ese lenguaje natural? Debemos obtener la ley de inferencia que se aplica, el lenguaje simbólico y la conclusión. ¿Cierto? La conclusión. Entonces, a partir de un lenguaje natural, ¿qué hacemos nosotros? Le quitamos los conectores, declaramos nuestras proposiciones. ¿Cierto? Quitar los conectores, pero para quitarlos nosotros tenemos que conocerlos. Saber que el sí, que el entonces, que el y, que el o son conectores. Si podemos hacer eso, pues vamos a tener nuestras proposiciones fácilmente. Entonces, Carlos madruga el lunes. Sale más temprano de su casa. Le quitamos. Si vemos, esta es la misma proposición, ¿cierto? Entonces, no la volvemos a declarar. Y llegará temprano al trabajo. ¿Cómo quedaría el lenguaje simbólico? ¿Quién es mi premisa 1? P entonces Q, ¿cierto? ¿Quién es mi premisa 2? Q entonces R. Si nosotros ya tenemos estas dos premisas, debemos revisar qué ley de inferencia podemos aplicar y cuál será nuestra conclusión. Entonces nos vamos de nuevo a la tablita y vemos la ley que se puede aplicar entre dos condicionales y hay una que si cumple esto, vea que el consecuente sea el antecedente del otro condicional, pues concluyo el antecedente del primero con el consecuente del segundo y esa ley se llama el silogismo hipotético. No podemos ver estas porque mira que estas no son entre dos condicionales, entonces empezamos a mirar. El silogismo disyuntivo es entre 3 premisas, tampoco nos sirve. Y la única que nos sirve es el silogismo hipotético porque es entre 2 condicionales, pero debe cumplirse. Y listo. Entonces, ¿qué concluimos? Que P entonces R. Entonces lo tenemos que escribir en lenguaje simbólico y en lenguaje natural. ¿Cómo escribimos a P entonces R? Pues si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Cuál es la ley de inferencia? Pues el silogismo hipotético y el símbolo de la ley. ¿Listo? El ejercicio 3 es el más sencillo de todos. Y realmente los 3 primeros son los más sencillos. El ejercicio 4 se les dificulta por las mismas leyes de inferencia, pero se van a dar cuenta que, pues la verdad no es tan complicado. ¿Listo? Este es el ejercicio 4. Les dan una expresión simbólica, ya sabemos. Como la expresión simbólica está formada por un antecedente
y por un consecuente. Ese antecedente está formado por premisas. ¿Cómo sé que son las premisas? Porque están separadas por conjunciones. Conjunciones. Estas conjunciones en lenguaje natural se pueden colocar como i o como punto seguido. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Sacar las premisas. ¿Quién es P1? P entonces Q. ¿Quién es P2? No R, entonces no S. ¿Quién es P3? P y S. ¿Y quién es mi conclusión? Q y S. Entonces, para poder hacer esto, yo tengo que entender que a partir de estas premisas, aplicando esas leyes de esa tabla, yo voy a demostrar esto. Como si mi tabla me dio una tautología. Entonces, pues, algo importante también que quiero aclararles, les dice defina esas proposiciones en un contexto académico. Hay muchos estudiantes que lo están haciendo y pues ahí lo dice, o sea, uno debe aprender a leer y a interpretar y hacer las cosas pues como le están diciendo, ¿listo? Entonces, eso es calificable, que el contexto sea académico. Aquí nos dicen que vamos a colocar Juana prueba lógica matemática. Vamos a ver quién es Q. Estudia métodos para probar la validez de argumentos. ¿Quién es R? Estudia teoría de conjuntos. ¿Quién es S? Participa en las actividades del curso. Ahora vamos a recorrer este lenguaje natural para armar el lenguaje simbólico. Bueno, ahí se puede sacar la negación, pues para tenerlo claro. Listo. ¿Cómo sería? Juan aprueba lógica matemática. Sabemos que hay un condicional, ¿sí? Entonces, colocamos a Q, estudia métodos para probar la validez de argumentos. Y, ¿cierto? No R, hay un condicional, entonces sí, entonces, no S, y a P, ahí, por lo tanto, porque es una conclusión, Q y S. Así de sencillo es. Generar esa tabla, son 4 proposiciones, 2 a la 4, es 16 y se simula, ¿cierto? Entonces vamos de nuevo, colocamos el enlace y empezamos a colocar nuestro lenguaje simbólico uno a uno. Primero un corchete, luego un paréntesis, la P, el condicional, la Q, cierra paréntesis porque es mi premisa, la conjunción, el paréntesis, la negación, R, condicional, negación, S, paréntesis y así sucesivamente, cerrando todo lo que abramos, porque si nos falta uno de esas agrupaciones, si no la cerramos, pues nos va a generar una tabla incorrecta. Generar tabla. Esta es la tabla simulada, ¿cierto? Les dicen anexen tabla simulada y tabla manual. Vamos a hacer la tabla manual. ¿Cómo se organizan? Estas son las columnas. Las filas ya sabemos que son 16, pero las columnas pues colocamos a P, a Q, a R, a S, la negación de R, la negación de S. Luego mi premisa 1, que es P, entonces Q, mi premisa 2, que es no R, entonces no S, mi premisa 3, mi premisa 4, luego la operación entre estas dos premisas, lo que quede lo opero con esto y lo que quede lo opero en un condicional con la última. 8 verdaderas, 8 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 1 verdadera, 1 falsa. ¿Qué pasa si tengo 3 proposiciones? 2 a la 3 es 8, la mitad, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 1 verdadera, 1 falsa, porque solo son 3 proposiciones. La negación, cambiarle el valor a las 2, hago P entonces Q, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, en otro caso, lleno de verdaderos. Igual, en las columnas de las negaciones, si la primera es verdadera y la otra es falsa, en otro caso verdadero. La conjunción solo si las dos primeras son verdaderas, en otro caso falso. Solo si las dos primeras son verdaderas, en otro caso falso. Igual, ya tengo mis 2 columnas de mis premisas, las marco y hago conjunción. Solo si las 2 verdaderas son
verdaderas, en otro caso falso. Lo que me quede aquí lo hago con mi premisa que me falta, que es esta. Las marco en conjunción. Las dos primeras son verdaderas, en otro caso falso. Y lo que me quede aquí lo hago en condicional con Q y S. Pero como lo tengo aquí, tengo que ver la primera proposición, la veo de aquí para allá para no equivocarme. Pero el único verdadero que hay acá y esta es verdadera, entonces todo me va a dar una tautología. Ahora viene la demostración, digamos la parte a la que más se les dificulta, pero realmente no. ¿Qué es lo importante? Mire, aquí primero, lo primero que identificamos es una conjunción. Lo primero que aplicamos es la simplificación. Separamos esas dos proposiciones para poder operar con las otras. Se escribe la regla, se escribe como está la regla, está el símbolo y se escribe en qué premisa se trabajó. No se vuelve a usar esta premisa. Cada premisa se usa una sola vez. ¿Listo? Entonces ya esta sale de parte. Ahora tomamos, vemos qué podemos hacer, pero siempre tenemos que tener para dónde vamos. Lo que tenemos que concluir es Q y S. Ya tenemos a S y necesitamos a Q. ¿Cómo podemos obtenerla? Miren la premisa 1. Tenemos P, entonces Q. ¿Cierto? Y tenemos a P aquí solita, en P4. Entonces vamos y revisamos a la tabla y hay una que se llama modus ponendo ponens, que si tenemos el condicional y una proposición solita y es el antecedente, se concluye el consecuente. Entonces ahí concluye a Q, ¿cómo? Aplicando el modus ponendo ponens. ¿Entre quién? Entre mi premisa 1 y mi premisa 4. Pero ahora necesito, ya tengo a Q y ya tengo a S, necesito unirlas. Entonces, así como está la regla para separarlas, está la regla para unirlas, que es la adjunción. ¿Cierto? Entonces, sencillamente uno la premisa 4 con la premisa 6 por la regla de adjunción. Y listo. Son 3 pasitos. En muchos ejercicios a veces les dan el silogismo disyuntivo que sale en un solo pasito, o la simplificación disyuntiva, o a veces hay que negar, o a veces el silogismo hipotético, y así sucesivamente. Listo, chicas. Entonces vamos a abordar la guía. Vamos a ahora sí a dar las dudas que tengan puntuales. Cuéntenme si comprendieron un poquito más. Buenas noches, profe. Sí, profe. Sí, buenas noches, sí. Luis Alfonso, ¿eres? Sí, señora. Sí, profe. Sí, realmente sí, ahorita entendí más del ejercicio, sobre todo en los dos últimos ejercicios, profe. Gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, veamos el ejercicio C. El primer ejercicio. ¿Cómo formamos esto de la manera más sencilla? Nos dan un lenguaje simbólico, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo hago? Empiezo a recorrer el lenguaje simbólico. Entonces, ¿quién es no P? Yo copio aquí tranquilamente. Bueno, a mí me gusta trabajar con colores para no confundirme. A esta le pongo verde y a esta le pongo otro color para no confundirme. Entonces ahora me dice que va P. Tengo que armar mi lenguaje natural. ¿Cierto? Los estudiantes de la UNAD, pero va una negación. Entonces lo coloco en... Y a todos los conectores, perdón, les coloco rojo. ¿Mm? Ahora me dice, perdón, tengo un sí, solo sí. Lo coloco en rojo. Y ahora me dice que tengo un Q. Les traigo a Q, lo copio. Tal cual yo no tengo la propiedad de cambiar ni una sola letra.
Ahora me dice que tengo un condicional, ¿cierto? Pero entonces ese condicional debe ir abierto desde acá, ¿cierto? Porque es un sí. Por lo tanto, o entonces, ¿cierto? ¿Quién sigue? La negación de Q. ¿Quién es Q? Algunos estudiantes de la UNAD no estudian administración. Si ven que es la misma, pero uno le coloca el conector. Luego sigue O. Para eso tengo que identificar mis conectores en lenguaje natural. ¿Y quién es la última? Los estudiantes hacen el uso del correo personal. Listo, mi lenguaje natural sin ningún inconveniente. ¿Qué hay que hacer luego? ¿Qué les dicen? Pues obtengan la tabla. ¿Sí? ¿Qué más les dicen? Primero revisen esta bibliografía, por eso es un mes para la actividad, porque es una actividad programada en miras de que puedan fundamentar, ¿cierto? Una vez realizada la lectura del ejercicio propuesto y al final, ¿qué les dicen? Genere la tabla de verdad en el simulador, ¿cierto? Realice la tabla simulada y la tabla manual. Entonces, a ver, vamos a hacer la tabla manual rápidamente para organizarlas. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Tenemos P, Q y R. Entonces, vamos a insertar una tabla, ¿cierto? P, Q, R. Luego vamos a tener una premisa en la negación, vienen las negaciones. Luego la premisa 1, luego la premisa 2 y luego esa. Si tiene 3 proposiciones, 2 a la 3 va a ser 8. ¿Cierto? Pero tenemos que insertarle una más para colocarle los nombres. Entonces, le insertamos una fila debajo, ¿cierto? Bajémosla acá y copiemos este lenguaje acá. Vamos a bajar en la otra. Copiémoslo por acá. Entonces, a esta le decimos que hay P, que a esta Q y que a esta R, ¿cierto? A esta le decimos que es no Q, no P. Acá. A esta le decimos que es mi primera proposición, mi primera premisa. Y aquí mi segunda, bueno, esta es ya la conclusión. No puedo pegarla. Y aquí vendría a ser con el condicional las dos. Si esto nos queda así, pues nosotros lo que hacemos es bajarle, dejarlo más pequeñito, cuadrarlo. Bueno, ustedes revisan y lo hacen. 8 proposiciones. Las 4 primeras son verdaderas. Las 4 son falsas. Las 2 son verdaderas. 2 son falsas. Y así sucesivamente. Ustedes me van a decir cuánto me demoré haciendo el ejercicio. Una verdadera, una falsa. La negación, entonces aquí ya sé que son 2 falsas y 2 verdaderas. ¿Cierto? Y así sucesivamente.
Ahora me dice que hagamos la columna de no P. Aquí este punto es importante tenerlo claro porque voy hacia P. Entonces, ¿cuál es la primera que yo debo mirar? ¿Cierto? Va hacia allá. La primera que debo mirar es esta. ¿Cómo dice el sí, solo sí? Ah, en esta no hay problema. Esta es bidireccional. Pensé que era un entonces. Cuando los dos tienen el mismo grado de verdad, o sea, si las dos son verdaderas o las dos son falsas, es verdadero. O sea, en este caso, estas dos son verdaderas. Y estas dos son verdaderas. En otro caso, falso. ¿Cierto? Ahora me dice que no Q. Ay, faltaba no Q. Entonces me faltó no Q. Entonces le doy a insertar una columna a la derecha. ¿Cierto? Vía no P, pero no vía no Q. Entonces cojo a no Q. Control C, Control V. ¿Dónde está Q? Entonces ya sé que son dos verdaderas. Aquí me van a quedar dos falsas. Aquí me van a quedar dos verdaderas. ¿Cierto? Y aquí copio esto y lo cambio. Bueno, entonces aquí me está diciendo que mi otra premisa es no Q. Lo voy a colocar con otro color. Y va a ser en disyunción con R. Entonces solo miro esas dos columnas. Como en la disyunción, si las dos son falsas, es falsa. En otro caso, verdadero. Y finalmente, lo que tengo que hacer es las últimas dos. Lo voy a colocar de otro color. En condicional, entonces aquí tengo que ver si mi primero es verdadero y mi segundo es falso. Es falso. En otro caso, verdadero. Entonces, ¿qué obtuve? Una contingencia. Tautología, todo es verdadero. Contingencia, hay alguno que otro verdadero o falso. Y contradicción, todos falsos. ¿Listo? ¿Alguna duda de lo que hay que hacer en el ejercicio 1? Los escucho. Ejercicio 2. Hagamos este. Profe, qué pena. Cuénteme. Es que yo tengo una duda, pero es del ejercicio 4, lo que explicaste hace un momento. Vamos en el ejercicio 2, cuando lleguemos al 4, ¿listo? Ok. Bueno, ¿alguien tiene dudas del ejercicio 2? Sí, el P, sí. No, señora, claro. ¿Qué regla sería esta primera? Si yo tengo un condicional, ¿cierto? Y este consecuente es el antecedente de otro, entonces estoy concluyendo el antecedente del primero con el consecuente. A ese se le conoce como el silogismo hipotético. Aquí en este hay una controversia en los libros, pero nada. Esta regla se llama el modus tollendo pones o se llama el silogismo disyuntivo. Profe, ¿Cierto? perdón. Cuéntenme. Cada expresión que nos dan, cada expresión, se llama, ¿es de diferente nombre? Claro, O puede ser dependiendo de la todos regla que sean de esté. una sola regla. No. Cada una es de diferente. Mira, aquí tenemos dos proposiciones en disyunción. Negamos una, concluimos la otra. Aquí tenemos dos proposiciones y nos están mostrando que las estamos adjuntando. Entonces, la regla aplicada es la adjunción. ¿Listo? Entonces, hay que identificar la regla, luego
definir las proposiciones simples y luego hacer el lenguaje natural. Entonces, aquí encontramos A, entonces B, no se vayan a preocupar, sino define uno a A, define uno a B. Las coloca en lenguaje natural, si esto, entonces esto. ¿Cierto? Cuéntame. Bueno, sí, profe. Otra cosita. Las proposiciones pueden ser diferentes para cada ley o tenemos que hacer, por ejemplo, P, Q, R, S que salgan con las mismas. Ahí les dicen, por eso lo importante de leer muy bien. Todas las dicen nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. ¿Cierto? Nombrarla es definir qué ley. Definir las proposiciones simples. Tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en el contexto académico, ¿cierto? Y puede usar las mismas proposiciones en cada una de las 3 expresiones simbólicas. Construir el lenguaje natural de cada ley de inferencia expresada en el... ¿Cómo se debe hacer la entrega del archivo? En Word. Es que es muy clara la guía, lo que pasa es que no leen muy bien. Bueno, el ejercicio 3. Preguntas sobre el ejercicio 3. ¿Qué es lo que yo hago primero? Le doy colores, separo mis conectores, los pongo en rojo, todos mis conectores, ¿cierto? Y ahí yo ya sé que tengo a P, entonces Q, y ya tengo a P. Entonces, ¿qué ley de inferencia aplico? Pues yo ya sé que es el ponendo pones. El que me trabaja sobre los antecedentes es el ponendo pones. ¿Qué me concluye el consecuente? Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión aquí? Rafael va al gimnasio, ¿cierto? ¿Qué ley de inferencia apliqué? El ponendo pones. ¿Y cuál es el lenguaje simbólico? Pues el que me da la regla. ¿Listo? ¿Nos vamos para el cuarto? ¿O alguna pregunta al tercero? Sí, profe. Yo tengo una pregunta del tercero. ¿Me lo puede explicar más despacito, por favor? Es que... ¿Cómo así? Es que, o sea, bueno, tengo la conclusión. No, es que creo que No, tú no tengo primero las en tu leyes. lenguaje natural, lo primero que haces es encontrar los conectores, ¿cierto? Luego lo pasas al lenguaje simbólico. Aquí estoy diciendo si P, entonces Q, y luego tengo a P. Entonces yo ya construí la regla. Ahora tengo que identificar qué regla, pues para saber qué me concluye esa regla en la tabla. ¿Mm? Otro ejemplo, encierro así, entonces, este punto seguido significa que hay otra premisa. Sí, entonces, ya, me están dando eso. Me dicen, obtenga la conclusión con la ley de inferencia que estoy describiendo ahí. Entonces, ¿quién va a ser P? Pues la primera que encuentre. ¿Quién va a ser Q? La segunda que encuentre. Disminuyo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, es la misma, la marco igual. Tendré larga vida. Esa sí es otra. ¿Cuántas proposiciones tengo? 3. Hay 3 colores. Entonces, ¿quién va a ser P? Como saludable. ¿Quién va a ser Q? Disminuyo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Quién va a ser R? Tendré una larga vida. Lenguaje simbólico de eso. Si P, entonces Q. Debajito. Si Q, entonces R. ¿Qué ley de inferencia se da entre dos condicionales? Voy a la tabla y reviso. Se da el silogismo hipotético. ¿Qué concluyo? P, entonces R.
Se concluye el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En lenguaje natural y en lenguaje simbólico. En simbólico lo que me da la tabla. Y en natural, pues si como saludable, entonces tendré una larga vida. Y ya, es eso. Ya les desarrollé 2 ejercicios. Paso al cuarto. Bueno, el cuarto, igual, nos dan una expresión simbólica, ¿cierto? Esta será mi premisa 1, esta será mi premisa 2, esta será mi premisa 3 y mi premisa 4. ¿Qué hago? Definir mis proposiciones. ¿Cuántas tengo? P, Q, R. 3 proposiciones. Las defino a mi criterio en un contexto académico. Obtengo mi tabla, ¿cierto? Me debe dar una tautología. Primero la simulo colocando todo esto, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con el simulador? ¿Alguna duda de cómo se maneja el simulador? Por el momento no, profe. Okay. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Se debe colocar todos los signos exactamente como aparecen arriba? Todos los signos exactamente. Todo, desde el corchete, el paréntesis, la proposición, el condicional, la negación va primero. Si uno se equivoca, le toca volverlo a hacer, ¿cierto? Ah, no, ahí creo que hay una teclita para decir quitar. Luego cierra uno ese paréntesis, la conjunción, igual, todo, exactamente todo. Generar tabla y ahí tú. Bueno, Gracias. Finalmente, después de hacer esa tabla y verificar que es una tautología, empezamos a trabajar con nuestras premisas. Entonces vamos a hacer ese ejercicio 1. A ver cómo es la vuelta. Voy a compartirles el que corté. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. No, señora. Entonces yo aquí marco mi premisa 1, mi premisa 2, mi premisa 3 y mi conclusión, ¿cierto? ¿Cómo organizaría yo esa tabla? Mi primera columna es P, mi segunda columna es Q, mi tercera columna R, tengo el pulso terrible, listo. Las negaciones, ¿a quiénes tengo negadas? Tengo a no Q, ¿cierto? Y tengo a no R. Ahora, mi premisa 1 es P, entonces no R. Mi premisa 2 es no Q, entonces P. Mi premisa 3 es P y no Q. ¿Cierto? Ahora, mi conclusión es P y no R. Ay, no me va a caber. Bueno, luego tengo que operar estas dos, ¿cierto? Y voy a obtener, pongámosle X aquí para poder coger esto. Luego, lo que me dé entre estas dos, lo opero con esta y tengo a Y.
que ese ya es el total de mi tabla. Y lo que me dé aquí lo opero en un condicional, ¿cierto? Mira, aquí lo fui haciendo, esta es una conjunción, esta es una conjunción y este es condicional. Y ahí obtengo a Z, que es el total de mi tabla. Entonces, claro, columnas, filas, ¿cuánto va a ser? 2 a la 3 es 8. ¿Cómo van a ser en P? 4 verdaderas, 4 falsas. En Q, 2 verdaderas, 2 falsas. En R, una verdadera, una falsa. ¿Cómo va a ser no Q? La negación de Q. ¿Cómo va a ser no R? La negación de R. P, entonces no R, pues voy a trabajar esta con esta en un condicional. No Q con P, pues voy a trabajar esta con esta en un condicional. Y así sucesivamente, por eso la importancia de los colores. Bueno, lo más importante, digámoslo así, rápidamente les voy a explicar las leyes de inferencia para este ejercicio, como para que lo tengan claro en cualquier ejercicio. ¿Qué es lo primero que yo reviso? Yo reviso que aquí hay una conjunción. Entonces voy a obtener una premisa 4. La primera regla que yo voy a aplicar es la simplificación. Voy a separar a P. ¿Cómo? Aplicando la simplificación. ¿En qué premisa? En la premisa 3. Y voy a obtener a P5. ¿Cómo? Aplicando, a no Q, porque separé esa premisa. Simplificar es separar, ¿cierto? Ahí. Con esta ya no trabajo más. Ahora reviso qué puedo hacer con mi premisa 1, qué puedo hacer con mi premisa 2, pero lo más importante es tener claro que yo tengo que llegar a P y no R. En todo esto ya tengo a P, me falta no R. ¿Quién tiene a no R? Pues fácil, miro mi premisa 1, es la única que tiene a no R. P, entonces no R. Y tengo a P. Entonces, ¿qué regla cumple esto? El modus ponendo ponens. Si yo tengo un condicional y una proposición cualquiera, que es el antecedente, concluyo el consecuente. Entonces, voy a tener P6, voy a tener a no R, aplicando ¿quién? Modus ponendo ponens. ¿Entre quién? Entre mi premisa 1 y mi premisa 4. Debo nombrar entre quienes apliqué la regla. ¿Listo? Pero yo ya tengo a estas dos, pues así como separé, puedo adjuntar. Entonces, voy a adjuntar a P y a no R. ¿Aplicando cuál? La adjunción. ¿Entre quién? Entre mi premisa 4 y mi premisa 6. Y así sucesivamente, chicos. Es algo sencillo cuando empecemos a identificar esas leyes de inferencia. ¿Listo? ¿Todos llenaron la asistencia? ¿Me confirman, porfa? Si diligenciaron la asistencia. No, profe, yo no la pude llenar. ¿Por qué? Es que estoy conectada desde el teléfono y no me deja abrir el chat, profe. Si me la puede enviar el link al WhatsApp. Pero ya tengo el WhatsApp cerrado. Bueno, en este caso no importa, ¿no? Porque pues el B-Learning es el que da puntos. Aquí venimos es como hacer un trabajo más consciente de nuestras dudas, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Van un poco más preparados hacia la actividad? El último CIPAS que hago es de hoy en 8,
Voy a tratar de hacerlo de 8 a 10 de la noche porque me comentan que hay muchos estudiantes que trabajan y no alcanzan a este horario. ¿Cuál es la idea? Que le coloquen acción a su actividad. Igual yo voy a estar ahí retroalimentándoles en los foros. Y sé que a partir de ahora los foros se van a colocar más pesados, obviamente, porque todos dejan, pues no todos, para que ya hay trabajos culminados, pero sí la mayoría dejan para último momento, entonces pues la construcción no se hace como en más disfrute, pero mi mayor recomendación es diseñen sus proposiciones, porque después cuando van a subir al entorno de evaluación el documento, el Turnitin les va a generar problemas si están copiando de sus compañeros. Entonces sean creativos, este curso se llama Pensamiento Lógico Matemático. Es sencillo, es pensar en un evento, digamos, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? ¿Qué se concluye? ¿Listo? Profe, una Cuéntame, pregunta. Maren. Dime. Lo que quería preguntarle si de pronto su merced me puede dar algún material de estudio o recomendar un libro. Lo que pasa es que yo trabajo en un asadero, trabajo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Entonces me queda un poquito complicado, digamos, estar con el teléfono. Entonces aquí me dejan en el trabajo, pero ya después de las 5 o 6 conectarme, que queda un poco más solo. Pero entonces sí me dejan como tener un libro, pero entonces teléfono, computador, pues por lo que es un restaurante no me dejan. Entonces no sé si su merced me puede recomendar algún libro para estudiar o Pero, algo o sea, necesitas un libro en físico. Sí, o sea, o que algo que pueda imprimir, aunque sea para ponerme a estudiar acá. Pero lo que digo cada ejercicio tiene un PDF que está adjunto en los foros. Esos PDF son más o menos de 6, 7 páginas. También los envié al correo institucional. Ah, listo, sí, señora. Sí, al iniciar la actividad. Pero digamos, tú me escribes por el WhatsApp y yo te los adjunto como PDFs para que los tengas directamente en el celular. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. Sí, señora, muchas Igual gracias. la guía, los que tengan problemas, pues hacer saber, o sea, cada dificultad, eso es lo que hace la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Todos los casos no son los mismos, todos los aprendizajes no son al mismo ritmo. Tengo estudiantes de inclusión, pero de eso se trata. Yo estoy conectada en el Skype, ustedes me han notado también en el WhatsApp, o sea, están los medios, pero ¿cuál es el problema? Pues que todo el mundo deja para última hora y no se va a poder atenderlos a todos, ¿sí? O sea, espero me entiendan, son 278 estudiantes, entonces son más o menos 60 foros. Va a ser un trabajo, pero ¿qué pasa? O sea, si hay una duda puntual, escriban al correo interno, porque es que ahí debe quedar evidenciado su proceso. A mí en el WhatsApp nadie va a ver que yo estoy apoyando a un estudiante, ni en el Skype. Son medios que yo busco para enviar información, porque hay unos que ven el Skype, otros ven el WhatsApp, otros ven el mensaje de texto. Son herramientas que yo uso para poder llegar a cada uno de mis estudiantes, pero es en la plataforma donde se evidencia mi atención hacia ustedes. Entonces, alguna duda rápida, digamos, para no quedarse al correo interno, porque yo evacúo correos todos los días. Entonces, en un lapso de 24 horas les estaré dando respuesta, que no al pasearme por todos los foros, ¿sí me entienden? O sea, si hay alguna duda que no los deje avanzar, acudan al correo interno. Pues nada, agradecerles por acompañarnos. Estos espacios son para ustedes, son para construir. Háganlo de la mejor manera, hagan a tiempo, no abandonen sus otros cursos. Si ustedes se dieron cuenta, esta actividad realmente cuando se ha conceptualizado, no se demora uno más de una hora, hora y media construyendo. Y así son todos los cursos. A veces las guías se ven un poco más difíciles de lo que parece la actividad. Es porque ya no tenemos la costumbre de leer. Hagámoslo. Y si no, recurramos a esas grabaciones de la web conference. Ustedes se dieron cuenta que yo les creé un Padlet. Un Padlet es un enlace donde están todos los enlaces que se han trabajado.
es más cómodo manejar un enlace de esos. Y revisen qué información necesitan. Ahí están las guías, están materiales. Pero sí es importante que asistan a estos eventos, a todo donde puedan fundamentar de una manera pues rápida, pero provechosa. Nada, pues agradecerles, si no es más, me despido y no sin antes desearles muchos éxitos, muchas bendiciones en la construcción de su conocimiento. Son ustedes los que lo logran, son ustedes los que hacen la acción en su proceso y no dejen de creer en ustedes mismos. Muchas bendiciones. ¿Listo? ¿O alguna pregunta? Cuéntenme. No, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, un abrazo para todos y muchas bendiciones. Chao.